Lo que ocurrió la madrugada del sábado 21 de febrero de 2026 en la Sierra de Sinaloa no fue solo una operación más, fue la ejecución estratégica de un imperio, el desmantelamiento del último bastión financiero que mantenía vivo el legado de los Chapitos. Y todo sucedió mientras la mayoría de México dormía en esos minutos donde la oscuridad es más profunda, donde hasta el silencio tiene peso. 3 ranchos, 1.032 millones de dólares en una sola noche. Esto es lo que el sistema no quería que vieras. Pero espera, antes de que te cuente qué pasó esa madrugada, necesitas entender por qué esto es tan importante. Necesitas entender quién es Iván Archibaldo Guzmán Salazar y por qué su estructura financiera era el objetivo número 1 de García Harfuch desde hace años. Porque esta no es una historia de dinero nada más. Es una historia sobre cómo se construye una organización clandestina tan sofisticada que llega a rivalizar con estructuras corporativas legítimas. Es una historia sobre cómo un hombre, hijo de una de las figuras más notorias del mundo clandestino, llegó a controlar rutas que movían miles de millones de dólares anuales. Iván es parte de la nueva generación de operadores ilegales. No es como su padre, el Chapo Guzmán, que se hizo famoso por túneles y fugas espectaculares. Iván entendió algo que la generación anterior no, que el poder verdadero no está en ser conocido, sino en ser invisible, que una fortuna que nadie sabe que existe es más valiosa que un castillo que todos pueden ver desde 30 kilómetros de distancia. Entonces, mientras sus rivales del grupo Jalisco Nueva Generación construían mansiones y compraban equipos de fútbol con publicidad, Iván estaba haciendo algo mucho más peligroso. Estaba construyendo una máquina de dinero. Los Chapitos, el grupo que él lideraba junto con sus hermanos, habían logrado algo que parecía imposible en la geografía de las redes ilegales mexicanas. Habían logrado controlar grandes porciones de Sinaloa sin que eso significara que tuvieran que estar en las noticias cada semana. Trabajaban en silencio. Sus operaciones se llevaban a cabo en la oscuridad, y lo más importante, sus ganancias se iban directamente a sistemas de manejo de activos no declarados que convertían actividades ilegales en bienes legales con una eficiencia que habría impresionado a un contador certificado. Hace meses que los analistas de inteligencia sabían que Iván estaba resguardando su fortuna en las cañadas más remotas de la sierra, no en las ciudades donde los ojos federales rondaban con cámaras y drones de vigilancia constante. No en esos ranchos de película que todos conocen, donde los elementos federales pueden llegar en 2 horas. No en propiedades que tuvieran registros públicos o que aparecieran en bases de datos inmobiliarias. Iván había aprendido la lección de su padre de la manera más dolorosa posible. El Chapo se dejó ver, se dejó fotografiar. Construyó sus palacios como si fueran íconos de poder que debían ser admirados, visitados, documentados para la historia. Y al final, eso lo perdió. Una fotografía en una revista, un chisme de un socio resentido, una conversación escuchada por una escucha telefónica. Todo eso fue tejiendo la red que finalmente lo capturó. Entonces Iván hizo lo opuesto, desapareció del radar mediático completamente. Se convirtió en un fantasma operativo, en una voz en un celular, en un número en una transferencia bancaria, en un nombre que aparecía en WhatsApps codificados, pero nunca en fotografías públicas. Contrató comunicólogos para mantener su imagen fuera de redes sociales. Entrenó a sus asociados para no hablar de él, ni siquiera en lugares privados. Y lo más importante, destinó una fortuna a la construcción de infraestructura que era literalmente invisible para el mundo exterior. Los drones térmicos de la Marina habían estado volando sobre esa sierra durante semanas, invisibles a simple vista, sin hacer ruido, sin dejar rastro visual, sin ser detectados por los sistemas de defensa aérea que Iván había instalado en sus posiciones principales. Lo que esos drones mostraban en las pantallas de mando era una geografía de la operación clandestina que desafiaba la lógica convencional. 3 propiedades dispersas en un triángulo que abarcaba desde Badiraguato hasta Mocorito, pasando por cañadas tan profundas que algunos campesinos locales juraban que nunca la luz solar tocaba el fondo del barranco. El primer rancho estaba enclavado en una depresión topográfica donde convergían 3 cañadas. El segundo en una llanura oculta tras una cortina de vegetación densa de pinos y encinos. El tercero, disperso en construcciones separadas por casi 2 kilómetros que parecían cabañas de pastores, hasta que los análisis térmicos revelaban que tenían sistemas de climatización industrial
funcionando ininterrumpidamente. Fincas ganaderas. Eso decían los papeles de propiedad. Operaciones agrícolas legítimas. Eso afirmaban las escrituras notariales firmadas por prestanombres que vivían en ciudades a 800 kilómetros de distancia. Gente que probablemente ni sabía que sus nombres estaban siendo usados para operaciones clandestinas. Pero los sensores térmicos no mienten, no tienen lealtades, no pueden ser sobornados. Mostraban actividad nocturna imposible en una granja ganadera normal. Los ranchos ganaderos legítimos están tranquilos de noche. Los animales duermen. Las operaciones se detienen. Pero esos 3 ranchos mostraban temperaturas consistentes con bóvedas subterráneas refrigeradas 24 horas al día. Sistemas de aire acondicionado funcionando incluso cuando no hay animales dentro. Incluso cuando no hay trabajadores que requieran comodidad térmica. Mostraban el movimiento de vehículos pesados entrando exactamente a las 2 de la madrugada y saliendo precisamente a las 4. Horarios demasiado regulares para ser casuales. Demasiado coordinados para no ser planeados deliberadamente. Mostraban patrones de actividad que solo podían corresponder a una fortaleza financiera en operación continua. Un corazón de dinero bombeando recursos hacia redes clandestinas que se extendían por todo el país y más allá. Hacia Chihuahua por un lado, hacia Durango por otro, hacia la costa en Sinaloa, y más allá, hacia Estados Unidos, donde redes de distribución desde Phoenix hasta Nueva York estaban esperando los envíos que salían de estos ranchos. Omar García Harfuch vio esos datos en su pantalla en la Ciudad de México y supo que estaba mirando la última oportunidad. Si esos ranchos seguían operando, si Iván conseguía consolidar esa estructura, la riqueza de Iván alcanzaría niveles de intocabilidad que lo pondrían más allá del alcance de cualquier operativo. Tendría recursos para adquirir gobiernos locales en su totalidad. Tendría capacidad financiera para financiar la siguiente generación de operadores ilegales. Para crear estructuras clandestinas que duraran décadas. Tendría para pagar abogados penalistas internacionales que lo sacaran de cualquier acusación. Tendría para permanecer fuera del alcance de cualquier operativo durante una década más y lo peor, tendría precedente. Si Iván conseguía construir este imperio sin que lo detuvieran, otros líderes de organizaciones ilegales imitarían su modelo. Las redes ilegales mexicanas evolucionarían de grupos con actividades de alta peligrosidad a corporaciones clandestinas sofisticadas y eso cambiaría todo. Entonces García Harfuch hizo lo que hace cuando ve una oportunidad así. Marcó la hora cero. No pidió permiso a nadie. No informó a civiles que no necesitaban saber. Simplemente coordinó con sus aliados en la Guardia Nacional, en los militares, en las agencias de inteligencia, y comenzó a mover fichas. Viernes a las 20 horas, García Harfuch estaba en un helicóptero Black Hawk, despegando de un helipuerto en la Ciudad de México, rumbo a un puesto de mando móvil que ya estaba siendo instalado en la sierra, a 30 kilómetros de distancia de los objetivos. Viajaba con su equipo de coordinación, hombres que habían participado en operativos similares en el pasado, gente que sabía cómo coordinar cientos de elementos en terreno montañoso bajo condiciones de operación especial. Mientras Harfuch volaba, otros helicópteros Black Hawk estaban levantando tropas de bases militares en todo Sinaloa, comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército, los GAFES, hombres entrenados específicamente para operaciones en terreno de montaña, para intervenciones en terreno accidentado, para confrontaciones en cañadas donde la geografía es el obstáculo tanto como los hombres que defienden la posición. Guardias nacionales que habían sido seleccionados por su experiencia en operativos contra organizaciones ilegales, pilotos de helicópteros de apoyo que habían participado en docenas de operaciones anteriores. Aviones de reconocimiento de precisión trazaban órbitas silenciosas en la atmósfera, sus sistemas de radar sintetizado mapeando el terreno, sus cámaras de infrarrojo capturando cada movimiento térmico dentro de los ranchos. Estos aviones son prácticamente indetectables para sistemas de defensa convencionales. Vuelan a altitudes donde no hay ruido que alcance el suelo, donde sus siluetas son invisibles contra el cielo nocturno, y lo que ven lo transmiten en tiempo real a las pantallas de los comandantes. Tropas de la Guardia Nacional y elementos GAFES, esos soldados entrenados en operaciones de montaña y de precisión, se posicionaban en las cañadas de acceso, bloqueando cada salida posible de la zona. No era un trabajo fácil. La geografía es complicada. Hay veredas que no aparecen en mapas. Hay desfiladeros donde es imposible pasar vehículos.
pero donde un hombre corriendo a pie podría escapar si encuentra la ruta correcta. Hay fuentes de agua natural donde la gente puede esconderse. Por eso, el cerco no era una línea simple, sino una red tridimensional, un envolvimiento geométrico que convertía toda esa zona de la sierra en una trampa sellada. Kilómetros de perímetro cubiertos por tropas especializadas, con vehículos blindados estacionados en puntos estratégicos, donde la topografía indicaba que era probable que alguien intentara una fuga. Elementos de precisión en posiciones elevadas con visores de alta definición y sistemas de visión nocturna que permitían ver en la oscuridad como si fuera mediodía fosforescente. Equipos de comunicación que mantenían a todos los elementos conectados en una red donde la información viajaba instantáneamente de una posición a otra. Los sistemas de defensa que Iván había instalado en los ranchos eran sofisticados, pero estaban diseñados para detectar intervenciones predecibles. Sistemas de radar que podían ver helicópteros aproximándose, centinelas humanos que vigilaban las aproximaciones terrestres, posiciones establecidas para defender contra amenazas, que actuaban desde direcciones esperadas. Pero lo que sucedería en pocas horas no era una intervención predecible, era algo que sus protocolos de defensa no contemplaban. Las 3 de la madrugada llegó silenciosa como siempre. Es la hora donde el cuerpo humano está en su punto más vulnerable, donde el ciclo del sueño es más profundo, donde los reflejos están más lentos, donde la vigilancia de los centinelas humanos alcanza su punto más bajo. Neuroquímicamente, el cuerpo a las 3 de la madrugada está en su estado más débil. Los cortisoles están en su nivel más bajo. Los reflejos están atenuados. Las funciones cognitivas están ralentizadas. Los sistemas de defensa que Iván había confiado en mantener alertas a los centinelas durante meses, sistemas que se basaban en la disciplina y la paranoia, no pudieron predecir lo que vino después, porque lo que sucedió fue simultáneo en 3 lugares diferentes, coordinado con una precisión de relojería que solo es posible cuando tienes satélites en órbita, drones en el cielo, helicópteros posicionados en puntos de espera y soldados en el terreno comunicándose con latencia de menos de un segundo. El rancho principal estaba al fondo de una cañada profunda, protegido por muros de 5 metros de alto que imitaban la arquitectura de una hacienda colonial de hace 2 siglos. Fachada de adobe, aparentemente auténtico, vigas de madera oscura que parecían viejas, pero que habían sido restauradas con técnicas modernas. Techos de tejas rojos que brillaban bajo la luz de las estrellas. Corrales vacíos donde supuestamente pastaba ganado, que nunca fue entregado a matadero, porque el ganado era solo el frente, la coartada, la historia que contaban a los pocos civiles locales que se atrevían a preguntar sobre esa propiedad. Pero bajo esa fachada rústica, había una ingeniería de fortaleza que habría impresionado a cualquier arquitecto militar. Torres de vigilancia camufladas en las esquinas del complejo, construidas para parecer miradores de hacienda tradicional, pero con sistemas de cámaras de vigilancia de última generación y posiciones para equipos de defensa automáticos. Trincheras cubiertas con lonas de camuflaje que se mimetizaban perfectamente con la topografía circundante, donde los integrantes del grupo se turnaban en vigilancia en bloques de 4 horas, durmiendo en turnos para mantener cobertura permanente. Y bajo tierra, garajes subterráneos a los que se accedía por rampas ocultas bajo construcciones falsas, donde vehículos blindados esperaban estacionados, donde generadores diésel funcionaban ininterrumpidamente, donde los sistemas de comunicación encriptada mantenían coordinación con los otros 2 ranchos. El primer helicóptero Black Hawk descendió sin luces externas, navegando usando sistemas de posicionamiento inercial que no requieren transmisión de radio que pudiera ser detectada. A 400 metros de altitud comenzó su aproximación final. 18 comandos gafes revisaron sus equipos por última vez. Verificaron que los cargadores de sus fusiles, calibre 5.56, estuvieran completamente cargados. Verificaron que los supresores de sonido estuvieran atornillados correctamente. Verificaron que los visores panorámicos de visión nocturna de 4 tubos estuvieran calibrados. Algunos de estos hombres habían hecho esto antes. Otros estaban participando en su segundo o tercer operativo de este tipo. Todos sabían que los siguientes 30 minutos determinarían el resultado de la misión. El helicóptero se detuvo a 30 metros de altitud sobre el patio trasero del rancho. No había tiempo para drama.
No había tiempo para anuncios ni advertencias. Era pura intervención táctica controlada. Los 18 comandos comenzaron a descender simultáneamente por cables de rapel, sus botas golpeando el suelo casi al mismo tiempo. Sus equipos ya apuntando hacia posiciones defensivas que sus sistemas de visión nocturna ya habían identificado gracias a los datos de inteligencia previa. La reacción instantánea del grupo fue exactamente del tipo que se había anticipado cuidadosamente durante semanas. Los integrantes que habían estado vigilando desde las trincheras en la oscuridad, esperando cualquier cosa menos una intervención simultánea desde el cielo, tuvieron apenas segundos para reaccionar. Algunos emitieron señales de alerta que nunca llegaron a completarse. Otros intentaron tomar posición, pero los comandos ya estaban actuando. Lanzaron dispositivos especiales contra las posiciones defensivas que habían sido identificadas previamente. Las posiciones de los integrantes del grupo que habían permanecido despiertos durante la noche fueron interceptadas por intervención táctica de precisión. Los que intentaron resistir fueron reducidos. Los que emitieron alertas fueron neutralizados. Los que intentaron huir fueron interceptados. Los que levantaron las manos fueron asegurados en el piso. En 5 minutos, el perímetro externo del rancho principal estaba bajo control militar total. Pero la defensa no se derrumbó en 30 segundos como en las producciones de entretenimiento que la población civil ve en las plataformas de streaming. Los integrantes del grupo de Iván, aunque sorprendidos, eran personas entrenadas para esto, que sabían que si no respondían serían neutralizados, y tenían equipos de alto calibre. 2 dispositivos de largo alcance calibre 50 abrieron fuego desde una posición elevada en el techo del rancho principal, desde donde podían ver aproximadamente 3 kilómetros en cada dirección. Esos equipos son capaces de perforar blindaje de vehículos a 1000 milímetros de distancia. Son capaces de penetrar estructuras de concreto reforzado, pero los comandos tenían respuesta aérea disponible. Un helicóptero de apoyo artillado, un Black Hawk modificado con sistemas de respuesta táctica, descendió desde las nubes a 500 metros de altitud. Sus sistemas de visión térmica ya habían identificado esas 2 posiciones en el techo durante el reconocimiento previo. Los pilotos confirmaron las coordenadas. El artillero confirmó el objetivo. Se activaron proyectiles de calibre 30 milímetros, una categoría de equipamiento diseñada para neutralizar objetivos de gran escala, vehículos blindados y posiciones reforzadas. En cuestión de segundos, la esquina del techo donde estaban esos 2 equipos fue neutralizada. La detonación fue tan grande que la gente en un pueblo a 5 kilómetros de distancia despertó asustada pensando que había un terremoto. La respuesta de los defensores se detuvo. Los comandos aseguraron el interior del rancho. Los que se resistían fueron neutralizados. Los que se rendían fueron asegurados. En 10 minutos exactos, el rancho principal estaba completamente bajo control. 12 integrantes del grupo fuera de combate. 5 asegurados con vida pero heridos. 0 bajas entre los elementos del operativo. A exactamente la misma hora, en el rancho 2, que estaba a 3 kilómetros de distancia, separado por cañadas y vegetación densa, ocurría algo similar. El rancho 2 estaba construido en una hondonada, donde casi nunca llega la luz del día directo durante las tardes. Una ubicación que Iván había elegido específicamente después de consultar con geógrafos e ingenieros, sabiendo que los satélites comerciales no podían obtener imágenes claras del complejo, porque el ángulo de incidencia solar era demasiado bajo. Era la bóveda. Aquí es donde guardaban la materia prima del negocio clandestino, las sustancias químicas, que cuando se combinaban en las cantidades correctas con el equipo adecuado, se convertían en dinero. Bodegas estructurales que descendían 10 milímetros bajo tierra, espacios que tenían toda la sofisticación de un laboratorio farmacéutico certificado, pero con la arquitectura de seguridad de un búnker de defensa civil diseñado para resistir condiciones extremas. Pisos de concreto reforzado, muros de ladrillo de 10 capas, sistemas de ventilación que filtraban el aire que salía para que no dejara rastro detectable en la atmósfera, sistemas de climatización que mantenían temperaturas precisas para evitar la degradación de las sustancias controladas almacenadas. Toneladas de precursores químicos en barriles industriales con etiquetas en mandarín que indicaban su origen en laboratorios en Asia. Sustancias que son legales en pequeñas cantidades, pero que en esas cantidades solo tenían un propósito no autorizado:
Sustancia controlada de alta densidad, apilada en cajas que pesaban como ladrillos de oro. Cada caja contenía kilogramos de producto cuyo valor por miligramo era superior al precio del oro. Sustancia de alta potencia contenida en cámaras refrigeradas especiales para evitar la degradación química. Un compuesto tan intenso que una cantidad mínima puede provocar consecuencias graves para la salud. Sustancia estimulante ilegal que había viajado desde las montañas de Colombia, en operaciones que involucraban acuerdos irregulares con autoridades, irregularidades en controles fronterizos y coordinación con grupos regionales. Procesada en instalaciones clandestinas en México y empaquetada para distribuirse en calles de Estados Unidos, Europa y Asia, donde los distribuidores locales la vendían adulterada con otros compuestos para aumentar volumen y ganancia. Los integrantes del grupo que defendían este rancho tuvieron un poco más de tiempo para reaccionar que los del primero, porque el acceso terrestre era más complicado. La topografía permitía algunas defensas en profundidad. Consiguieron encender las luces de seguridad que iluminaron el área en un blanco brillante, pensando que eso les permitiría ver mejor al personal que se acercaba. No se dieron cuenta de que ya habían sido detectados por sistemas de visión nocturna que podían convertir la oscuridad en imágenes de alta resolución. Consiguieron preparar equipos de respuesta y posicionarse detrás de barriles de químicos, pensando que el metal industrial podría protegerlos. Pero eso fue todo lo que consiguieron. No consiguieron coordinar con las otras posiciones defensivas. No consiguieron enviar señales de alerta a los otros ranchos, porque los sistemas de comunicación habían sido interferidos digitalmente por técnicos de ciberinteligencia, que estaban en un búnker en la Ciudad de México, bloqueando todas las frecuencias de radio y deshabilitando todos los teléfonos satelitales. Los comandos que aterrizaron en los helicópteros del segundo asalto simultáneo no tenían ningún interés en una confrontación prolongada. Entendían que cada segundo que pasaba era un segundo donde alguien podría intentar destruir evidencia, donde algo podría salir mal. Lanzaron dispositivos de destello que neutralizaron momentáneamente a los defensores. Entraron con respuesta táctica concentrada para neutralizar amenazas activas de manera definitiva. En 6 minutos exactos tenían asegurado el Rancho 2. 2 integrantes del grupo fuera de combate durante el operativo. El resto, asegurados y desarmados, boca abajo en el piso con las manos detrás de la cabeza, siendo colocados en vehículos blindados para transporte a instalaciones federales. En 6 minutos, un tiempo que los comandos habían estimado en 18 minutos durante el planeamiento. Habían ejecutado la operación en exactamente 1/3 del tiempo planeado. El Rancho 3 era el más disperso, el más complicado de asegurar. Distribuido en construcciones separadas conectadas por túneles subterráneos que Iván había invertido millones en construir durante los últimos 5 años. Estos túneles no eran simples pasillos de tierra, eran estructuras de ingeniería con soporte de vigas metálicas, con sistemas de ventilación, con puertas de seguridad cada 100 metros, con sistemas de cierre que podían ser activados desde múltiples puntos. Áreas de trabajo improvisadas con techos de lona negra donde se realizaba el proceso final de reempaquetado de mercancías. Oficinas camufladas como cuartos de almacén donde se llevaban los registros financieros del imperio completo de Iván. Hojas de cálculo detallando transferencias, registros de inversiones, datos de rutas de distribución, nóminas de acuerdos no oficiales con autoridades locales organizados por rango. Laboratorios portátiles donde se realizaban pruebas de pureza de los productos antes de enviarlos a los distribuidores, donde trabajadores laboraban en condiciones precarias sin equipo de protección adecuado, donde la exposición química había causado enfermedades respiratorias crónicas en los empleados que pasaban años en esos espacios. Este rancho fue el que ofreció más resistencia, porque los integrantes ahí eran personal de confianza especial, gente que había estado con Iván desde que los Chapitos eran apenas una célula emergente en Culiacán, hace más de una década. Eran hombres que habían visto a la organización crecer desde operar solo en Sinaloa, a convertirse en una red transnacional. Sabían que si Iván descubría que habían sido capturados, que habían divulgado información sobre operaciones, sus familias podrían sufrir represalias. Por eso resistieron con una intensidad que los comandos gafes no esperaban totalmente. Los comandos gafes que descendieron en este sitio enfrentaron una respuesta que llegó a durar 15 minutos. 15 minutos es una eternidad en una operación táctica de asalto.
15 minutos es suficiente para que alguien intente escapar por los túneles subterráneos hacia las cañadas adyacentes. 15 minutos es suficiente para que alguien intente destruir documentación quemándola. 15 minutos es suficiente para que todo se salga de control, para que una operación perfectamente planeada se convierta en un contratiempo. Pero no sucedió así porque la superioridad aérea era abrumadora. Helicópteros de apoyo volaban en círculo sobre el Rancho 3. Sus artilleros identificaban posiciones defensivas cada vez que se rebelaban. El cerco terrestre era hermético. Anillos de tropas en tierra cubrían todos los accesos a los túneles de fuga. Y los gafes son entrenados específicamente para este tipo de escenarios, donde la defensa inicial es tenaz pero carece de refuerzos. Usaron fuego de cobertura para avanzar metro a metro. Un grupo actuaba sostenidamente hacia una posición defensiva para que el personal del grupo tuviera que mantenerse a cubierto, mientras otro grupo avanzaba hacia un flanco. Usaron dispositivos de fragmentación para barrer posiciones donde se habían detectado múltiples integrantes. Usaron tácticas de infiltración por túneles para rodear a los defensores desde múltiples ángulos simultáneamente, entrando por accesos que no estaban siendo defendidos porque todos los defensores estaban enfocados en resistir la aproximación principal. Al final, cuando el último intento de respuesta quedó silenciado, cuando el último integrante que intentó escapar por un túnel fue capturado, cuando todos los momentos de tensión desaparecieron dejando solo el zumbido de helicópteros en el cielo, el Rancho 3 estaba asegurado. 7 integrantes fuera de combate, 5 asegurados, 0 bajas entre los elementos del operativo. En un total de 22 minutos, desde que el primer helicóptero había llegado hasta que el último rancho fue asegurado, 3 fortalezas que Iván había creído inexpugnables estaban bajo control total del Estado mexicano. Si tú también pensaste que después del operativo lo más importante sería procesar a los detenidos y contabilizar los recursos, déjamelo en los comentarios, porque lo que sucedió después fue más importante que todo lo anterior, porque entonces comenzó la verdadera labor, la documentación, el vaciado. Los técnicos forenses y los agentes de inteligencia cruzaron los portones de los 3 ranchos, caminando entre los vestigios del operativo, entre escombros de estructuras, para ver qué había debajo de todo eso. Y lo que vieron fue un mapa de la riqueza clandestina en su forma más pura. Era como si estuvieran explorando las entrañas de un sistema financiero paralelo que acababan de desmantelar. Dinero, en efectivo. No es una cifra abstracta en una pantalla bancaria, no es un número en un expediente que se puede ignorar, no es una transferencia que desaparece en microsegundos. Es dinero físico palpable, que se puede tocar, que pesa toneladas, que produce sonido cuando lo cuentan, que tiene olor a tinta de billetes nuevos o a suciedad de billetes viejos que han pasado por miles de manos. En el rancho principal, los especialistas abrieron una bóveda de seguridad que medía 5 metros de largo por 3 metros de ancho por 3 metros de alto. Era una habitación completamente dedicada a almacenar dinero. Adentro había columnas de fajos de dólares estadounidenses, billetes de $100 apilados en fajos de 10,000 cada uno, billetes de 50, billetes de 20, monedas de dólar. Todo mezclado sin ningún tipo de orden, porque cuando tienes decenas de millones, ya no necesitas organizarte según los estándares bancarios normales. Los hombres comenzaron a contar, pero desistieron después de llegar a los primeros 400 millones de dólares. Era trabajo para máquinas contadoras profesionales, trabajo que requería verificación de múltiples capas, trabajo que tendría que tomar semanas completamente. Se estimó conservadoramente, basándose en el volumen y peso de los fajos, que solo en ese salón había entre 600 millones y 800 millones de dólares en efectivo puro. Dinero que nunca entró a ningún sistema bancario. Dinero que nunca fue reportado a ninguna autoridad fiscal. Dinero que existía fuera de toda regulación económica, fuera de todo sistema de contabilidad legal. Era riqueza clandestina en estado puro. Pero el efectivo era apenas la punta del iceberg de la riqueza de Iván. En las otras cámaras subterráneas había oro, lingotes de oro de las refinerías más sofisticadas con números de serie que los rastreadores de inteligencia ya estaban vinculando con fondos de origen irregular anteriores, con operaciones previas del grupo que se remontaban años atrás. Monedas de oro de colección con valor histórico, pero compradas exclusivamente como depósito de valor,
como almacén de riqueza que no depende de gobiernos ni de sistemas financieros frágiles. Criptomonedas en dispositivos hardware como Trezor y Ledger, conservadas como si fueran joyas reales. Estos dispositivos contenían carteras con valores entre 30 y 60 millones de dólares cada una. Bitcoin, Ethereum, Monero, criptomonedas especializadas en privacidad que Iván había estado comprando durante los últimos 5 años, sabiendo que el futuro del manejo irregular de activos sería digital, sería difícil de rastrear, sería imposible de congelar. Cuentas en bancos suizos, cuentas en Mónaco, cuentas en Hong Kong, cuentas en Singapur, todas identificadas por los técnicos forenses en documentos que decían cosas simples pero devastadoras, como cuenta privada para Iván, transferencias mensuales de $600,000, reinversión en bonos corporativos a nombre de prestanombres, pagos trimestrales para inversiones inmobiliarias en España y Portugal. Había un registro de que Iván había comprado una casa en Miami hace 3 años por $8 millones a través de una corporación fantasma registrada en Panamá. Había un registro de que había adquirido participaciones accionarias en una cadena de hoteles en Playa del Carmen. Había pruebas de que estaba financiando la educación de hijos de otros operadores ilegales en universidades británicas de élite, construyendo una red de alianzas que atravesaba generaciones. Los vehículos en los garajes subterráneos fueron otra revelación completa sobre el estilo de vida que Iván se permitía. Un Lamborghini Urus color gris mate, valuado en $150,000. Un vehículo que acelera de 0 a 120 km/h en 3.2 segundos. 2 Mercedes-Benz G63 AMG blindadas, con blindaje nivel 7 que costaban cada una más de $500,000. Vehículos que son tan pesados por el blindaje que el consumo de gasolina es de apenas 8 km por litro. Jeep Wrangler modificados con sistemas de comunicación especial, sistemas de localización GPS privados, sistemas de defensa automáticos que podían liberar agentes de dispersión o humo si alguien intentaba abordar el vehículo. Toda una flota de camionetas que habían sido alteradas con ingeniería que rivalizaba con la de vehículos militares, con sistemas de tracción en las 4 ruedas optimizados para terreno montañoso, con sistemas de suspensión modificados que permitían cargar toneladas de peso sin que se notara visualmente. Cada vehículo tenía placas clonadas, cada vehículo tenía registros de propiedad falsos, cada vehículo estaba equipado con sistemas antirrastreo y sistemas de navegación que no dependían de satélites comerciales, que pudieran ser monitoreados por inteligencia extranjera. En el Rancho 2, donde estaban los precursores químicos y las sustancias controladas, los números comenzaron a alcanzar magnitudes que los técnicos tenían que verificar 2 veces, 3 veces, 4 veces, porque parecían imposibles incluso para operaciones de este tamaño. 30 toneladas de sustancia controlada de alta densidad, producto puro sin adulterantes, resultado de instalaciones de procesamiento profesionales, donde los operadores que controlaban el proceso sabían exactamente qué estaban haciendo. 15 toneladas de sustancia de alta potencia, 15.000 kg de un compuesto que es 50 veces más intenso que ciertos analgésicos, 100 veces más que otros. La Administración de Drogas y Alimentos estadounidenses había emitido reportes indicando que la mayoría de los incidentes por sobredosis en Estados Unidos en los últimos años involucraban este tipo de sustancia. Esta cantidad habría sido suficiente para provocar consecuencias graves en millones de personas si se hubiera distribuido sin diluir. 8 toneladas de sustancia estimulante controlada. 8.000 kilogramos de una sustancia que sigue siendo la más demandada en mercados de alto consumo. Con pureza de 9.5/10, proveniente de instalaciones en Colombia, donde la producción rivalizaba con la de farmacéuticas legales. 60 toneladas de precursores químicos sin procesar, barriles de ácido clorhídrico, barriles de éter, barriles de acetona, barriles de etanol, barriles de otros compuestos cuyos nombres resultan impronunciables para la mayoría de la población, pero cuya combinación en las cantidades y temperaturas correctas producía sustancias controladas. El volumen era tan grande que Harfuch, cuando vio las primeras estimaciones en una pantalla de videoconferencia desde su puesto de mando móvil, pidió que verificaran los cálculos porque pensó que alguien había multiplicado mal, que alguien había añadido un 0 de más. Pero no. Los números eran correctos. Se verificó 3 veces. Los números eran correctos.
Eso era suficiente producto para mantener redes de distribución funcionando durante 3 años completos sin necesidad de reabastecerse. Para financiar tensiones entre organizaciones desde México hasta el occidente de Estados Unidos. Para cambiar la composición demográfica de comunidades enteras donde el consumo se concentraba. En el Rancho 3 se encontraron los registros, libretas de contabilidad que parecían sacadas de una empresa Fortune 500, de empresas de tecnología o de servicios financieros, pero que en realidad registraban transacciones clandestinas con precisión que haría envidia a contadores certificados. Hojas de cálculo donde aparecían nombres de operadores, cantidades de producto enviadas en fechas específicas, destinos de envíos, montos pagados a funcionarios locales organizados por rango, cantidades pagadas a otros grupos por derecho de tránsito de mercancía a través de territorio controlado. Había un archivo denominado Nómina Acuerdos Enero 2026.xllsx, donde aparecían nombres de policías municipales, de comandantes de agrupaciones de seguridad, de elementos de la Fiscalía Estatal, de funcionarios del municipio de Culiacán, cada uno con un monto mensual asociado. Los pagos iban desde cantidades bajas para servidores públicos de bajo rango, hasta sumas considerables para funcionarios de alto nivel. Había evidencia de que Iván estaba financiando campañas políticas de candidatos a presidencias municipales, sabiendo que una vez que ganaran, tendría influencia sobre la autoridad local, sobre los servicios de seguridad municipales. Había documentos que sugerían que Iván estaba evaluando candidatos para elecciones federales de 2028, calculando cuáles serían los que ofrecerían el mayor retorno de inversión en términos de acceso a estructuras de gobierno federales. Una estructura tan sofisticada que los economistas de inteligencia se sorprendieron profundamente. Iván no era solo un operador ilegal, no era solo un heredero del legado de su padre, era un empresario clandestino con un modelo de negocio escalable, repetible, enormemente rentable y potencialmente infinitamente expandible. Era como si el Chapo hubiera sobrevivido lo suficiente para evolucionar de figura del mundo clandestino tradicional a director ejecutivo de una corporación ilegal. Suscríbete si quieres que sigamos destapando estos temas juntos en el Harf Club de Fans, porque la historia de las organizaciones ilegales mexicanas no termina aquí, apenas está llegando a su capítulo más impredecible. Apenas estamos viendo el principio de una nueva fase de una confrontación que ha estado en marcha durante décadas y que probablemente continuará durante décadas más,